A ver, resumiendo, eh, en análisis de química analítica cualitativa, se utiliza también la llama para hacer identificaciones de ciertos cationes que dan coloración a la llama. Con la llama de color azul o no luminosa, combustión completa, ¿no? Que produce combustión completa. Desprendimiento de CO2 y agua. Entonces, con esta llama se puede identificar, en este caso, colores, da coloración a la llama, ciertos cationes, ciertos elementos dan coloraciones a la llama. Bueno, los cationes que dan coloración, como les vuelvo a repetir nuevamente, así les voy a repetir, algunos elementos, el calcio, por ejemplo, da rojo amarillento, el litio da un color rojo carmín, el estroncio rojo, el potasio color lila, el sodio amarillo, el cobre da color verde, el boro da color verde amarillento, y así, ¿no? Muchos elementos, otros elementos también dan coloraciones a la llama, que sirve para identificarlos, ¿no? O reconocerlos a estos elementos mediante la coloración que imparte a la llama. Eso, bueno, es utilizado para análisis en química analítica cualitativa. La volatilidad. Utilizando un tubo de vidrio cerrado, es posible separar las sustancias volátiles contenidas en una muestra, vaporizándolas primero, sometiéndolos el tubo a la llama y esperando a que se condense sobre las paredes del tubo una vez retirada del fuego. Por ejemplo, si yo tengo un tubo de desprendimiento, los tubos de desprendimiento se pueden cortar. Por ejemplo, si yo corto un tubo de desprendimiento 40 centímetros, un tubo, yo voy a doblar en forma de B. A la mitad sería 20, en forma de B, 20. Acá de encima va a quedar 20 centímetros del tubo. Yo voy a introducir en el vértice del tubo, voy a introducir una muestra, por ejemplo, cloruro de amonio. Si yo introduzco una muestra de cloruro de amonio, lo voy a calentar en la llama del mechero y voy a observar que va a desprender dos gases. Este cloruro de amonio se va a descomponer en cloro y amoníaco. El cloro lo voy a reconocer en primer lugar por el color, que es un gas de color amarillo verdoso. Y lo voy a reconocer también si yo le agrego, si yo le acerco un papel tornasol, se va a decolorar, porque con el gas cloro decolora el papel tornasol tanto rojo como azul. Si por el otro extremo voy del tubo, un desprendimiento puede ser que esté eliminando amoníaco, ¿no? Entonces yo voy a observar, voy a identificar ese amoníaco utilizando un papel tornasol de color, le voy a acercar un papel tornasol de color rojo y va a cambiar a azul. Entonces de esta forma he comprobado que el cloruro de amonio se ha descompuesto en aniones de cloruros y en catión de amoníaco. Y lo puedo identificar el cloro, el cloruro y el amoníaco, ¿no? Bueno, también, como dice, es útil el mechero de Bunsen para el experimento de volatilidad. Otro experimento es la oxidación y reducción. Existen numerosos ensayos de oxidación y reducción que se pueden llevar a cabo con la flama de un mechero de Bunsen. Reacciones de oxidación y reducción, por ejemplo, mediante flujos vítreos o perlas. Reducción con barritas de carbón vegetal. Reducción en tubo de ensayo. Reducción en la llama superior para formar depósitos metálicos o de óxidos. Reducción sobre carbón vegetal. Ya, entonces yo puedo utilizar también para hacer análisis cualitativos en química analítica cualitativa sobre reacciones de oxidación y reducción mediante flujos vítreos o perlas. Yo puedo preparar unas perlas de vidrio utilizando bórax, o sea, utilizo primero un alambre nicrón. Este alambre de nicrón lo voy a fijar en un tubo, una varilla, una bagueta. Por uno de los extremos lo voy a fijar el alambre de nicrón y por el otro extremo voy a hacer un bucle pequeño
en la que yo voy a, me va a servir para coger muestras. En este caso primero voy a coger bórax, ¿no? Este bórax lo voy a llevar a la llama del mechero, a la llama no luminosa del mechero, a la llama azul, en la que yo voy a preparar unas perlitas incoloras transparentes. De preferencia se utiliza alambre de platino, porque el alambre de nicrón da coloración, porque el nicrón es una aleación de níquel y cromo y me va a dar coloraciones con la perla, ¿no? Entonces, si yo utilizo alambre de platino, sí, me va a dar una perlita transparente incolora. Entonces, de esta manera yo puedo analizar ciertas muestras que me dan coloración, ciertos cationes, mejor dicho. Entonces, si utilizo, por ejemplo, cobalto, el cobalto con la perlita, yo puedo coger una pequeña cantidad de muestra de cobalto, lo llevo a la llama y me va a dar un color azul característico del cobalto. Si utilizo fierro me va a dar un color amarillo, ¿no? Amarillo. Si utilizo manganeso me va a dar un color lila. Entonces sirve para identificar ciertos cationes que me dan coloración a la perla. Se llama ensayo a la perla, ¿no? Utilizando bórax. Yo puedo hacer también otro análisis, reducción con barritas de carbón vegetal, en la que yo, para hacer este análisis, tengo que utilizar barras de carbón, ¿no? En ese carbón tengo que hacer un hoyo con un cortaplumas, y luego dentro de ese hoyo tengo que introducir muestras. Por ejemplo, quiero reducir sulfato de cobre, ¿no? Sulfato de cobre, para ello primero tengo que triturar la muestra de sulfato de cobre, porque el sulfato de cobre es una sal, sulfato de cobre pentahidratado de color celeste, ¿no? Tengo que moler un mortero con pilón y luego voy a coger una cantidad de muestra, lo voy a mezclar con una cantidad de bórax, que también, bórax no, con carbonato de sodio, que es fundente, no es bórax, carbonato de sodio, que es fundente, lo voy a mezclar 1 a 1. ¿Qué significa 1 a 1? Que, por ejemplo, si utilizo 0.5 gramos de sulfato de cobre, no, en polvo, también tengo que utilizar 0.5 gramos de carbonato de sodio como fundente. Esta mezcla lo voy a mezclar con una paletita y lo voy a introducir en el hoyo del carbón vegetal. Una vez que yo introducí en el hoyo, voy a utilizar un soplete de boca, ¿no? Para fundir, para quemar, para fundir esta mezcla, y lo voy a calentar a una temperatura elevada utilizando la llama del mechero. En este caso, para este análisis voy a utilizar la llama amarilla, ¿no? La llama amarilla, o sea, la llama que produce combustión incompleta, ¿ya? Esa llama que produce carbón, esa llama es la que tengo que utilizar. Y al final voy a seguir reduciendo hasta obtener un metal de cobre de color rojo, porque el cobre es de color rojo. Ustedes saben que el cobre es un metal que se encuentra también en los cables eléctricos, ¿no? Eso es cobre. Entonces voy a reducir el sulfato de cobre hasta metal de color rojo. También sirve entonces para ese análisis la llama, ¿no? El mechero, la llama del mechero de Bunsen, para reducir, también para reducción en tubo de ensayo. Si yo tengo un tubo de ensayo, por ejemplo, introduzco una sal por decir, de reducción en tubo de ensayo. Si yo introduzco a un tubo de ensayo carbonato de amonio, por decir carbonato de amonio en polvo, siempre para ese análisis hay que triturar la muestra en polvo utilizando un mortero con pilón, ¿no? Tengo que moler, pulverizar. Entonces, agarro una pequeña cantidad de muestra, voy a coger una cantidad de muestra con una espátula, lo voy a introducir dentro del tubo de ensayo. Y luego voy a calentar, ¿no? A la llama del mechero. Lo voy a calentar el tubo utilizando una pinza. Obvio, tengo que usar la pinza. Voy a calentarlo y voy a observar qué es lo que va a producirse. Como estoy utilizando como muestra carbonato de amonio. Este carbonato de amonio se va a descomponer en amoníaco y CO2. El amoníaco lo puedo reconocer
porque le va a cambiar el papel tornasol rojo o azul. Y el carbonato lo puedo identificar, lo puedo reconocer, porque al acercar un coterito empapado con hidróxido de bario, me va a formar un enturbiamiento de carbonato de bario. De esta forma puedo identificar el CO2, ¿no? También sirve entonces para reducir en tubo de ensayo ciertas sustancias químicas. También sirve para reducción en la llama superior para formar depósitos metálicos o de óxidos, ¿no? También sirve como reducción sobre carbón, bueno, repetí con carbón vegetal, ¿no? Para formar depósitos metálicos o de óxidos. Si yo sigo reduciendo en la llama superior ciertas sales, al final se va a reducir hasta óxidos. Óxidos y cambian de color. No, si yo caliento, por ejemplo, el sulfato de cobre, primero va a eliminar su agua de cristalización porque el sulfato de cobre es pentahidratado, tiene 5 moléculas de agua. Yo voy a ir calentando hasta reducir, ¿no? Se forma al final óxido. También se utiliza la llama del mechero. Bueno, para oxidación y reducción. También se utiliza para espectrofotometría. El mechero Bunsen también fue profundamente utilizado en ensayos de espectrofotometría, siendo un método relativamente sencillo para lograr la incandescencia de determinados materiales mediante su calentamiento, lo que permite analizar los patrones de refracción correspondientes. Este sistema ha sido muy utilizado como un método de análisis rápido y económico que permita análisis cualitativos rápidos de dos componentes metálicos de una sustancia, examen de precipitados, comprobación de la pureza de ciertos reactivos analíticos de laboratorio, detectar la presencia de metales raros presentes en cantidades mínimas, análisis de muestras de las que se dispone de cantidades mínimas, control de calidad de los productos de las plantas metalúrgicas, ¿ya? Entonces vuelvo a repetir, espectrometría, Mechero Bunsen, Ya. espectrometría. El mechero Bunsen también fue profusamente utilizado en ensayos de espectrometría, siendo un método relativamente sencillo para lograr la incandescencia de determinados materiales mediante su calentamiento, lo que permite analizar los patrones de refracción correspondientes. Este sistema ha sido muy utilizado como un método de análisis rápido y económico que permita análisis cualitativos rápidos de los componentes metálicos de unas sustancias. Examen de precipitados. Comprobación de la pureza de ciertos reactivos analíticos de laboratorio. Detectar la presencia de metales raros presentes en cantidades mínimas. Análisis de muestras de los que se dispone de cantidades mínimas. Control de calidad de los productos de las plantas metalúrgicas. El espectrofotómetro de absorción atómica sirve para analizar e identificar ciertas muestras, tanto cualitativo como más que nada cuantitativamente, ¿no? Para determinar la cantidad de elementos que contiene una muestra en análisis. Por ejemplo, para análisis cualitativos rápidos también, para comprobar la pureza, por la cantidad, el porcentaje de elementos que contiene la muestra en análisis, ¿no? Para detectar la presencia de estos metales. Para eso se utiliza el método de espectrometría, puede ser el de absorción atómica como ejemplo, ¿no? Mecheros de gas. Continuamos con espectrometría. Para todos estos fines se desarrolló una serie de dispositivos espectrográficos, ¿no? Tanto de laboratorios como de bolsillo.
capaces de suministrar información más o menos detallada acerca de los patrones espectrales de la luz de incandescencia producida gracias al mechero. Mechero de gas. Mechero de gas. Funcionan por combustión de la mezcla de un gas inflamable con aire. Tienen un orificio en la base por el cual entra el aire y para formar la mezcla con el gas combustible. El gas más comúnmente usado es el gas natural, que es en su mayor proporción gas metano, más de un 90% y en menor medida el etano, ¿no? Estos gases son utilizados. Los mecheros de gas todos generalmente funcionan por combustión de una mezcla de un gas inflamable con aire. Tienen un orificio en la base por el cual entra el aire, ¿no? Para formar la mezcla con el gas combustible. El gas más comúnmente usado es el gas natural, que es en su mayor proporción una mezcla de gas metano del 90% y en menor medida tenemos el etano. Los mecheros de laboratorio alimentados con gas más comunes son el Bunsen, el Tyrrell y el Maker. Son semejantes en su fundamento, pero diferencian en su aspecto, ajuste y control. Mechero Bunsen. El mechero Bunsen, dispositivo que se utiliza mucho en los laboratorios, debido a que proporciona una llama caliente, constante y sin humo. Debe ser nombre al químico alemán Robert Wilhelm Bunsen, que adaptó el concepto de William Faraday del quemador de gas en 1855 y popularizó su uso. El quemador es un tubo de metal corto y vertical que se conecta a una fuente de gas y se perfora en la parte inferior para que entre aire. La corriente de aire se controla mediante un anillo situado en la parte superior del tubo. Cuando su temperatura es más alta, la llama tiene un cono azul en el centro y puede alcanzar los 1500 grados centígrados. Los mecheros Bunsen se han visto desplazados en muchos casos por camisas calentadoras eléctricas. Al encender el mechero conviene abrir lentamente la llave de entrada de gas para evitar que salga de golpe y pueda producirse una explosión. A ver, las partes más importantes vamos a volver a repetir, ¿no? A recalcarles sobre las partes del mechero. Tenemos el cañón, ¿no? Donde penetra el gas más aire. El chicle. Tenemos la 3, que es la virola, la llave, la 2, que es el pie, la base, ¿no? Y este tubo de entrada de gas, por donde ingresa el gas. El mechero. El mechero se utiliza para calentar, fundir o evaporar sustancias. ¿Ya? La llama del mechero también se utiliza, como les digo, para calentar, para fundir, para evaporar sustancias. La llama del mechero que arde correctamente es transparente y tiene un matiz azulado. No es luminosa y no desprende humo negro. En ella se distinguen con claridad dos zonas. La zona inferior tiene una temperatura de 200 a 500 grados centígrados. En su parte inferior tiene lugar la descomposición del gas y en la parte superior transcurre la combustión no completa.
El mechero se utiliza para calentar, para fundir y evaporar sustancias, ¿no? Eh, También en la llama del mechero que arde correctamente es transparente y tiene un matiz azulado. No es luminosa y no desprende humo negro. En ella se distinguen con claridad dos zonas. La zona interior tiene una temperatura de 200 a 500 grados centígrados. En su parte inferior tiene lugar la descomposición del gas y en la parte superior transcurre la combustión no completa, acompañada del desprendimiento de carbono libre, cuyas partículas incandescentes despiden luz. La temperatura máxima de la llama hasta 1500 grados centígrados se alcanza en la zona casi incolora, en la cual la combustión del gas se realiza con mayor intensidad debido a la gran afluencia del aire. Como se ve en el siguiente gráfico, es importante regular la cantidad de aire en función de la temperatura que deseemos alcanzar. Entonces, cuando nosotros utilizamos el mechero de Bunsen, lo primero que tenemos que hacer es, después de haber conectado ya el gas, vamos a observar o vamos a graduar la entrada de aire, ¿no? O qué clase de llama queremos utilizar, ¿no? Llama luminosa o no, o llama no luminosa. La llama luminosa es la que es una llama de color amarillo, ¿no? De color amarillo que desprende carbón. La llama luminosa generalmente no es muy utilizada en laboratorio, solamente para algunas reacciones químicas, en el caso, por ejemplo, para cualitativa utilizamos para reducción con carbón vegetal, ¿no? Pero la llama no luminosa es la que más utilizamos también, ¿no? O sea, la llama donde se produce una combustión completa, desprende CO2 y agua. Es la llama de color azul. Esa llama se obtiene regulando la entrada de aire. Si yo utilizo las ventanas, lo abro totalmente, las ventanas del mechero, y hago ingresar el aire en gran cantidad, totalmente la llama va a ser de color azul. Si yo voy a cerrar la ventana a medias, a la mitad, voy a obtener la llama de color amarilla, ¿no? Depende de la entrada de aire, entonces, el color el color de la llama. Puede ser amarilla o azul, puede ser combustión completa o incompleta, ¿no? Puede desprender CO2 y agua, en el otro caso desprende carbón. Por ejemplo, en la llama, vuelvo a repetir, en la llama amarilla, combustión incompleta, desprende carbón. En la llama azul, combustión completa, la reacción que desprende CO2, dióxido de carbono y agua. En este ejemplo, por ejemplo, vamos a observar, dice, cuando se conoce la estructura de la llama, es fácil sacar la conclusión de que al analizar el mechero no se debe colocar el objeto en la parte inferior de la llama. Nosotros, por ejemplo, observamos en este mechero entrada de aire cerrada. O sea, el aire que ingresa debe ser muy poco, pero si cierra completamente se apaga. Pero seguro que hay una entrada de aire, pero muy poco. Por eso que la llama es de color amarillo. Y las temperaturas van, por ejemplo, de 900 a 200 grados centígrados. En la parte superior de la llama, en el cono superior de la llama, está 900 grados. Y va bajando así, ¿no? 850, 750, 700, 600, 350, hasta en la llama, en la zona inferior ya, en el cono inferior es 200 grados centígrados, ¿no? Y desprende carbón esta llama.
Por eso la entrada de aire ya es muy poco ya, ¿no? Una pequeña cantidad de aire que ingresa. Por eso que la llama es amarilla. Pero si se abre totalmente la ventana, la entrada de aire, está abierta la ventana totalmente, la entrada de aire es abundante, ¿no? O sea, ingresa totalmente el aire, gran cantidad de aire, entonces la combustión es completa y se produce una llama de color azul. Cuando las temperaturas de las llamas, cuando la combustión es completa, en el cono superior es 1300 grados centígrados. En el cono inferior puede ser 1100 grados centígrados, 1000 hasta 500 grados centígrados, ¿no? En la parte inferior del cono interno de la llama. Entonces, con esta llama se obtienen temperaturas más altas. En cambio, con esta llama luminosa, se obtienen temperaturas bajas, ¿no? Por ejemplo, cuando calentamos alguna sustancia y queremos hacer hervir, por ejemplo, el agua, si utilizamos esta llama, pues se va a demorar bastante en hervir, ¿no? Y además nos va a formar un humo negro de carbón, va a manchar todo el vaso, el tubo, el material que estamos utilizando va a manchar de negro, con hollín negro, con esta llama que desprende carbón, esta llama amarilla, luminosa, combustión incompleta. En cambio, esta llama de color azul, la combustión es completa. Solamente va a desprender CO2 y agua, ¿no? Y las temperaturas que se obtienen son altas y son adecuadas para hacer hervir rápidamente cualquier muestra que se quiere, por ejemplo, el agua, ¿no? Ejemplo, el agua. Queremos hervir el agua rápidamente, entonces utilizamos esta llama, la llama azul. Ya. El mechero de Bunsen. El mechero de Bunsen es el más empleado en los trabajos de laboratorios. Consta de un tubo metálico vertical que mediante rosca va unido a un pie por donde sale un pequeño tubo que permite la entrada de gas. Un anillo metálico horadado y móvil próximo a la rosca regula la entrada de aire. Con un mechero de Bunsen puede calentarse un crisol pequeño hasta unos 899 grados centígrados, pero la zona más caliente de la llama puede llegar a tener 1500 grados centígrados de temperatura. El mechero funciona correctamente cuando el gas y el aire se mezclan en proporciones adecuadas. En ausencia del aire, la flama del mechero será amarilla, brillante, y despedirá mucho carbón, ¿no? Debido a la combustión incompleta del gas, mezcla de hidrocarburos. Si la entrada de aire está muy abierta y es grande la presión del gas, la llama tenderá a separarse del extremo del mechero y se podrá apagar la llama más intensa, y el calentamiento más efectivo se logran ajustando simultáneamente la válvula de gas y la entrada del aire hasta que la llama tenga un color azul intenso, ¿no? Un color azul intenso, y carezca de una punta amarilla anaranjada y simultáneamente se escuche un sonido grave y la llama alcance una altura de 12 a 15 centímetros. Al obtenerse una llama correcta, en el mechero se podrán distinguir claramente 3 zonas diferentes en coloración, temperatura y comportamiento. Características de las zonas en llama.
Tenemos la zona oxidante, la zona reductora y la zona fría. La zona oxidante, región más caliente de la llama, de coloración azul intensa y temperaturas entre 500 grados centígrados y 800 grados centígrados. Ocurre una combustión completa. La zona reductora, de coloración azul claro y temperatura comprendidas entre 300 y 500 grados centígrados. Ocurre una combustión incompleta. Tenemos ahí CH4 más 3, un medio de oxígeno, nos da monóxido de carbono más agua. La reacción química es, ¿no? Zona fría de coloración blanca, no ocurre ninguna reacción debido a la sustancia de oxígeno sub 2. Entonces, es muy importante que ustedes sepan las reacciones químicas. La reacción química es cuando hay una reacción del metano. El metano produce una combustión, esa es la forma del metano. Cuando la combustión es completa, una llama azul, el metano reacciona con el oxígeno, dándonos dióxido de carbono, CO2 y agua. La llama es azul, combustión completa, ¿no? Cuando la combustión es incompleta, la llama que produce es color amarillo con desprendimiento de carbón. Entonces la reacción química es la siguiente: metano más oxígeno va a desprender monóxido de carbono más agua. En la zona fría ya de la llama de coloración blanca no ocurre ninguna reacción debido a la sustancia del oxígeno sub 2. En esta zona ya no hay reacción química. El mechero de Bunsen. Tenemos el ajuste del aire. Aquí están las ventanas, ¿no? Para ajustar el ingreso de aire. Aquí tenemos la entrada de gas, con esa manguera de entrada de gas, ¿no? Y aquí tenemos la válvula de control de gas. Válvula de control de gas. Es una válvulita, ¿no? Que gira y se controla el control del gas. Aquí tenemos la llama. En la llama en general, esta llama, la flama del mechero, tiene una zona oxidante, ¿no? La zona exterior. Y la zona reductora es el cono interno, digamos, los conos internos. Y la zona fría, ya que está al centro, ¿no? 3 zonas bien importantes. La zona oxidante, que es la parte exterior de la llama. La zona reductora es el cono interno, pero la parte superior. Y la zona fría es el cono interno, pero ya que está al centro, al medio, ¿no? Zona fría, zona reductora y zona oxidante. Mecheros de gas.